Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Realmente el tiempo está volando. Al corte yo les voy a pasar, es una de las conversaciones maravillosas. Franklin, a ver, sí quiero volver con el tema de salud, porque definitivamente creo que el tema de salud ha marcado una agenda política este último tiempo. Hemos tenido movimientos ciudadanos, por ejemplo, el encabezado por el padre Mateo en cuanto a pedir mayores presupuestos para salud, y el presidente dentro del discurso hace un anuncio, el anuncio de universalizar el seguro prenatal. Sin embargo, los analistas y los entendidos en el tema indican que esto no representaría nada más que un paliativo. ¿Cómo lo lees tú? Los bonos, por definición, son transferencias condicionadas que no significan soluciones, pero sí paliativos. El objetivo de un bono tiene que ser selectivo, tiene que llegar a los colectivos más desfavorecidos. No sé realmente hasta qué punto universalizando este bono va a tener un carácter progresivo, es decir, realmente llegar a los más desfavorecidos. Pero un bono de esta naturaleza no va a tener una significación muy alta en el PIB, lo importante sería que tenga una significación muy importante en la salud de la madre. Y te explico por qué, porque esto es bien interesante. Fíjate, el objetivo del bono Juana Zurduy, por ejemplo, ¿cuál era? El objetivo del bono Juana Zurduy es procurar reducir la tasa de mortalidad de las madres gestantes, ¿verdad? Porque teníamos una tasa bastante elevada. En términos ya de impacto, el bono como tal no son muchos años, pero ya se puede hacer algunas mediciones, ya se han hecho algunas mediciones, ha logrado reducir en algo, y esta es la evidencia empírica, pero ha sucedido otro fenómeno que no estaba previsto. Se ha incrementado la tasa de abandono de niños. Entonces, imagínate, ¿no? Por un lado consigue el objetivo, por el otro lado se genera una distorsión. Lo importante aquí no es el bono como tal, sino es el tema de la salud, porque estamos hablando de un tema sectorial. Y la política pública en términos sectoriales, yo creo que, y esto del padre Mateo, por ejemplo, que habla del 10%, ningún país en la región emplea más, el que más emplea es 9%, es Paraguay, en términos de cuánto del PIB. Bolivia está con algo así como 6%. Pero ¿sabes cuánto invierte por persona per cápita? $176. Es el país que menos invierte per cápita por persona en salud en todo el continente. Entonces, eso indudablemente que hace que no puedas tener una salud de calidad, una salud que realmente te pueda satisfacer de manera integral, y por lo tanto tenemos todavía un gran déficit de salud de calidad. El bono que viene a ser un paliativo, pues habrá que celebrar, porque obviamente a la gente realmente necesitada le hará bien, pero no va a ser una solución al tema integral de la salud. Ya te digo, en términos ya de inversión per cápita, Bolivia es el país que menos invierte por persona. En términos de relación, seguramente Adolfo ya me va a decir que en el pasado no llegaba ni a $100, pero así y todo, no estamos todavía con niveles de satisfacción que puedan ser realmente suficientes para cubrir la salud a nivel general. Antes de continuar, Adolfo, a ver, explícanos el bono. Es un bono, son 300 bolivianos que va a recibir la mujer embarazada en dinero, en productos. ¿De qué se trata este bono? Ya lo dijo Franklin, por eso no le voy a recordar cifras reveladoras. El sentido es contar con una inversión en salud, pero que además tiene una definición, es un gasto condicionado, no es algo que se lo pueda utilizar libremente, porque si no, no podría tener incidencia en el tema central que está detrás de esta discusión, y es el de favorecer la disminución de la tasa de mortalidad materno-infantil, pero además de tratar de incidir en un problema que sí es terriblemente complicado para nuestro país. Bolivia tiene una de las tasas más elevadas de embarazo adolescente, y este no es un tema solamente de salud, es un problema de derechos, es un problema de visión de futuro, va más allá del ámbito estricto de la salud. Y esta decisión estatal de la universalización del subsidio, entonces puede servir de incentivo
para enfrentar de otra manera la problemática del embarazo adolescente. Obviamente no es la única medida que hay que adoptar. Obviamente pueden venir problemas colaterales, pero por lo menos en este momento lo que tienes que hacer es evitar que las mujeres que son adolescentes fallezcan de una manera inevitable porque está el tema del embarazo adolescente. Es una medida de protección de los derechos fundamental. Erika. Mira, yo quiero hacer algunas puntualizaciones sobre este subsidio prenatal. En primer lugar, decir que lo celebramos, no solamente tiene que ver con la mortalidad, Adolfo, tiene que ver con la morbilidad y con la... ¿Por qué? Porque las mujeres que se embarazan continuamente y son desnutridas tienen una vida con una calidad bastante, o sea, una vida desastrosa. Quien ha tenido alguna vez anemia, a mí me ha tocado tenerla, realmente uno empieza a contagiarse, a entender la situación de una mujer en estado de anemia crónica. El otro elemento es de que todo el bono estimula la demanda, va a lograr que las mujeres accedan al servicio. El otro componente de mi intervención tiene que ser político. Y quiero celebrar que este subsidio se haya instalado y se haya tomado de dos programas de gobierno. Uno, el 2005, del programa de Podemos, que habló de un subsidio prenatal y que se logre un control prenatal. Inclusive en ese momento de vacas flacas se había hablado con el BID para lograr soportar ese subsidio, ¿ya? Y en esta campaña el UD, Unidad Democrática, fue la que presentó la ponencia de subsidio, además consecuente y concordante con una iniciativa que hizo la diputada Elizabeth Reyes vinculada a estas preocupaciones en salud. Bienvenido, que creo que uno de los elementos distintos en este discurso ha sido también tomar y elogiar, por primera vez lo escucho al presidente, elogiar a Rubén Costas, hablar de Bolivia Corazón Energético, que es un tema que lo escucho desde el año 2000, de los años 90, y tomar estas iniciativas y asumirlas como una política de Estado, porque creo que el tema de salud hay nomás una recurrencia de política de Estado en términos de inversión. El otro elemento que yo tengo que decir, porque muchas mujeres me han tuiteado a propósito del tema, es que el presidente se le deslizó, no sé, que dijo, y ahora, ¿cómo me pagarán las mujeres? O sea, no es una concesión del presidente, es una decisión gubernamental en política pública que responde a una serie de llamados de las políticas públicas que están vinculadas a la protección de la niñez y de las mujeres. No está en la agenda feminista, ¿por qué? Porque las mujeres feministas cuestionan que demasiado énfasis se ponga en la mujer como madre y esposa. Es decir, en este momento el tema de la maternidad es lo que concentra los mayores esfuerzos en términos de política pública. Y aquí yo tengo que decir algo, tengo que decir que a nosotros las mujeres nos preocupa que, por ejemplo, habiendo constatación de que hay 23% de niños que han tenido abuso sexual, ha salido ayer en la prensa, sabiendo que la tasa de abandono y la calidad de la protección de los niños y el cuidado de los niños está en cuestión en Bolivia, es necesario de focalizar, así con ese mismo entusiasmo, políticas que vean a la mujer no solamente como reproductora, sino también como productora, y hacer del cuidado una responsabilidad materna. Pido al presidente que instruya, y a la ministra de Salud, que es muy sensible en estos temas, que instruya una investigación sobre el impacto beneficioso o perverso que puede tener la combinación del bono Juana Zurduy de Padilla y la inamovilidad funcionaria de padres con alguna mujer gestante. Porque en un país machista, altamente irresponsable en términos de paternidad, se puede generar un estímulo perverso que en lugar de estar contribuyendo a este objetivo que celebramos nosotros, termine de perjudicar la condición de las políticas públicas que tienen enfoque en los derechos de las mujeres, en su condición de trabajadora, en su condición de madre, en su condición de esposa y en su condición también de ciudadana. Fabián, cambiando un poquito el tema de salud. A ver, otro tema que se ha señalado en los medios es que no se está dando todavía una respuesta estructural a aquello que nos importa todo, y te lo pregunto a ti porque lo señalaste al principio de tu intervención, que es el tema de la justicia.
En este discurso tampoco hemos tenido una respuesta clara a qué es lo que viene en el tema de la justicia. Primero, quiero responder una cosita no de Erika, sino de las mujeres que te tuitearon. Sí. Mira, lo tenía acá escrito porque hay cosas que uno sabe porque tiene edad para saberlas. Tenés que tener la suerte de darte una ducha caliente y comer 3 veces por día para que en un momento que se dice que 285.000 embarazadas van a tener una cosa muy parecida a un seguro de salud permanente, te preocupes por el chiste de cómo me pagarán las mujeres. Tenés que tener la suerte de comer todos los días para ponerte a pensar en eso. No te lo estoy diciendo a vos, es una respuesta a lo que te tuitearon. El tema de la justicia es un tema muy complejo. En todos nuestros países, yo la vez pasada estábamos en Argentina justamente hablando de lo mismo, y me decían, bueno, pero ustedes en Bolivia los jueces cambiaban cada 10 años, en Argentina son para toda la vida, hasta que no se muere el tipo no se va. Tenemos un juez, Fayad, que tiene 97 años y es incapaz de decir su propia edad, pero el tipo sigue siendo juez. Son cosas que han dejado de funcionar hace mucho tiempo, a las cuales le han crecido unos vicios y unos callos hace mucho tiempo, y son unos engranajes muy difíciles de desmontar. En Bolivia los hemos desmontado. Hemos desmontado las cabezas, no se ha desmontado todo lo de abajo. Entonces, en Santa Cruz conocemos los hormigueros que son de los cepes, que parecen así como montañas de tierra. Vos rompés arriba, pero si no vas allá abajo, en una semana la montaña de tierra se volvió a hacer. Esto es lo que sucede. La cantidad de vicios que yo adjudico siempre a la condición humana. Yo decía la vez pasada, yo creería en el ser humano, si no fuera por la gente, uno puede, pero es muy complicado. Entonces, estos vicios se han recreado permanentemente, se ha hecho una experiencia a la que yo considero que habría que darle más tiempo, pero bueno, yo no soy juez y no soy abogado, a la que yo considero que habría que renovar y darle más tiempo, se ha hecho una experiencia y tampoco funcionó. Pero esto no lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo nosotros, esto lo dice el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García cada vez que le preguntan sobre el tema. Sin duda la justicia no funciona, no funciona. Y sí creo en el sistema nuevo que se creó, pero sí creo que hay que darle más tiempo y seguramente las modificaciones debieran ser mucho más profundas, así como en la salud, por ejemplo, donde se han hecho cosas nuevas por arriba, pero las estructuras de los colegios médicos y demás siguen funcionando por debajo, y hay una gran plataforma que sostiene una estructura que, por más que se tomen políticas de Estado a propósito de la salud, hasta tanto no se cambien esas estructuras, no van a funcionar. Y si yo puedo darte el motor del mejor auto del mundo, pero si te doy 4 ruedas de madera cuadradas, ese auto no va a funcionar. Pero, perdón, Susana, a Adelante. propósito de eso, nuevamente vemos otro tema de política de Estado. Y esto no solamente es un asunto del Ejecutivo. Esto es algo que involucra a los otros órganos y especialmente al órgano de justicia. Ojalá en algún momento los miembros, los magistrados, den un discurso así, den un informe así, rindan cuentas al país sobre lo que están haciendo en administración de justicia, carga procesal, planificación, una serie de elementos. Porque si no tienen un plan de reforma a la justicia, es mejor decir que se vayan todos. Porque si no tienen una manera de cortar lo que está mal abajo, que se vayan todos. Erika. Mira, yo quiero decir algo aquí de una manera muy clara. Definitivamente el tema de la elección de los jueces no ha funcionado, el tema de la justicia está tocando fondo, es un tema que se lo arrastraba hace muchísimos años, pero el presidente la solución que plantea es una cumbre, y yo creo que una cumbre debe ser no el principio de una estrategia de reconducción de la justicia, una reforma radical, él habla de revolución.
La cumbre debe ser el punto de cierre, que valide ante el pueblo en una interacción participativa una serie de propuestas. El plan que sugiera el Poder Judicial, el plan que surjan de las universidades, el plan que surja de expertos y que pongan en la mesa alternativas para que la gente vaya validando cuáles son las mejores. Porque en este momento sé que hay estudios importantes que se han estado gestando, la Unión Europea está coadyuvando a ello. Entonces, yo creo que la cumbre, si no se parte con una oferta estratégica desde el gobierno, es una cumbre donde vamos a escuchar el reclamo legítimo de los ciudadanos de no accedemos a la justicia, hay extorsión. Y el otro tema que creo que es importante señalar, hay suficientes señales como para indicar de que se ha profundizado una relación de dependencia del Ejecutivo y del gubernamental. Hoy día no hablamos de órganos, de poderes paralelos, hablamos de un Estado donde los órganos están supeditados de alguna manera a un Ejecutivo bastante megalocefálico, dicen, ¿no? De cabeza muy grande y de muchísimo poder. Esa es una interpretación. Y otro elemento que me preocupa es de que en algún momento he escuchado en los corrillos judiciales que, y esto tiene que ver con derechos humanos, de que el Estado nunca puede perder frente a una demanda de un ciudadano, de un consorcio y de un sindicato, de una asociación, cuando está interpelado el Estado. Franklin, y esto es muy peligroso. Siguiendo un poco el enfoque de Erika, lo que sí no hemos visto es una observación, un cuestionamiento, un seguimiento así clarísimo, digamos, al discurso presidencial que toca también el tema de la justicia, que es a lo que estábamos haciendo referencia de la oposición. No hemos visto una observación, digamos, ordenada, ¿no? Y tampoco vemos propuestas, vemos que de alguna manera, ya sean los medios de comunicación, periodistas, analistas, son los que están indicando, dando luces, dando vías de qué es lo que se podría hacer, sugiriendo qué es lo que se podría hacer. Parece que cuando el presidente dice no tengo oposición, pues se hace real en estos casos, ¿no? Cuando no escuchamos una propuesta clara de la oposición que podría resultar ahora mismo, ¿no? Después de una intervención de 2 horas y media del presidente, pues lo que uno esperaría es que la oposición te diga sobre este punto esto, sobre este punto aquello, sobre este punto esto. Digamos, ese seguimiento ordenado de una oposición a lo que propone el presidente en su discurso presidencial no la tenemos, la hacen los analistas o los periodistas. ¿Qué opinión te merece esto cuando el presidente dice no tengo oposición? ¿Qué supones tú? Bueno, es que habrá que ver qué se entiende por oposición. Para empezar, oposición es un espacio donde convergen muchos actores y que el común denominador es que se oponen al régimen establecido, se oponen a la política, pero eso no tiene ningún tinte sedicioso ni ilegal, tienen otra visión y ya está. Lo que sucede en este momento es que no hay una oposición que tenga una visión compartida y que por lo tanto se cohesione para hacer una alternativa. El problema no es ser opositor, el problema es tener alternativas a lo que tiene, por ejemplo, en este momento el proceso de cambio. Ellos tienen su agenda 2020, 2025, y yo creo que la oposición tiene que construir una alternativa en términos ya de políticas públicas. Y para eso hay que crear tanques de pensamiento y te digan, a ver, la política de industrialización, ¿cómo es realmente y qué proponemos alternativamente? Porque para mí 3 ejes han estado completamente ausentes del discurso del presidente. Primero, la gran propuesta, el gran eje sobre el cual ha girado su campaña en esta última gestión ha sido precisamente sobre la industrialización. Y en términos de industrialización, de los 7 proyectos, 3 no son industrialización. Eso que mostraban ahí de Río Grande, de Gran Chaco, en fin, esos son plantas separadoras de líquidos que en estricto senso no son industrialización. Hay un proyecto también de un gasoducto a Tarija que tampoco es industrialización. Y los proyectos de industrialización como tal, uno, el de la planta de polietano y polilitano, la han trasladado del 2014 al 2022, o sea, cada vez en la política, por ejemplo, de hidrocarburos, todos esos grandes proyectos de industrialización están completamente desfasados, están completamente postergados y eso ha estado completamente ausente. Adolfo habla mucho de tema de políticas de Estado. Yo creo sinceramente, Adolfo,
que ese es el gran déficit de este gobierno, que no tiene políticas de Estado claras, que más bien ha ido trabajando en un momento en el cual la bonanza, que no tiene que ver necesariamente con la gestión, ha hecho que vayan con esta impronta de ejecutar, 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 pero no ir creando la base sólida realmente. ¿Para qué? Para que cuando tengamos un momento como este, esas políticas de Estado deberían ser la base de la infraestructura. ¿Para qué? Para dejar de hablar de crecimiento económico y para hablar de desarrollo económico. Creo que esas son las cosas que han quedado ausentes desde mi punto de vista. Me tengo que ir un corte. Vuelvo contigo, Adolfo, para la cortita respuesta porque a mí me queda un bloque muy chiquitito. Quédese en esta casa, no es hotel.